Hablaremos, queridos amigos, de Dédalo, el ingeniero, el inventor. Empecemos diciendo que no se sabe mucho sobre la ascendencia de Dédalo. Algunos llaman a su madre Alcipe, otros Mérope, otros Ifinoe, y con el padre pasa lo mismo. Pero Dédalo pertenecía a la Casa Real de Atenas, y después de todo mucho no nos importa. Lo que nos importa es que era un herrero admirable. La diosa Atenea le había enseñado el oficio. Era además un gran artesano, uno de los más famosos de toda Grecia. Parece que hacía, disculpen ustedes, maravillas con las manos. Las estatuas que Dédalo modelaba confundían a la gente. Pensaban que eran personas y él solía divertirse provocando engañosos encuentros. La mujer de Dédalo incluso solía pasarle el plumero a Dédalo mientras le preguntaba a la estatua que Dédalo se había construido de sí mismo cuando pensaba tirar esa porquería. Bueno, era también inventor de recursos mecánicos, estatuas animadas, por ejemplo, cosas así. Uno de sus aprendices, el hijo de su hermana, no de su hermana Rolón, sino de la hermana de Dédalo, que se llamaba Policaste, que parece un tiempo pasado de verbo. Se llamaba Talos, Policaste, le decían algunos. Se llamaba Talos, el chico, el sobrino, y se había convertido en un artesano tanto más habilidoso que su propio maestro, y solo tenía 12 años. Y Talos, además, encontró un día el maxilar de una serpiente, o según dicen algunos, el espinazo de un pez, y al ver que podía utilizarlo para cortar un palo por la mitad, lo copió en hierro, el muy degenerado, y así inventó el serrucho. Este y otros inventos suyos, como la rueda de alfarero, el compás para trazar círculos, porque antes los redondeles salían pésimos, hasta que Talos inventó el compás. Bueno, todo eso le valió una gran reputación en Atenas, y Dédalo se enfureció, estaba muy celoso. Tan celoso que un día llevó a Talos hasta el techo del templo de Atenea, en la Acrópolis, le señaló ciertas vistas lejanas, y cuando el joven miró al horizonte, Dédalo le encajó una patada y lo hizo caer a tierra. Y murió el pibe Talos. Lo cierto fue que el Dédalo corrió al pie de la Acrópolis, metió el cadáver de Talos en una bolsa con el propósito de enterrarlo en secreto. Pero justo por ahí pasaban unos tipos y Dédalo, asustado, les explicó que había guardado piadosamente una serpiente muerta, como mandaban los cánones. Mientras decía eso, manchas de sangre muy sospechosas aparecían en el saco, en la bolsa, y su crimen fue descubierto. El Areópago lo desterró por asesinato. Dicen también que el alma de Talos, del joven artesano asesinado, voló en forma de perdiz, y que Policaste, la mamá, se ahorcó al enterarse de su muerte. Entristecido y solitario, Dédalo resolvió emigrar al sur. Así que partió decidido a instalarse en cualquier sitio donde quisieran darle trabajo como artesano. Y llegó por fin a la isla de Creta. Minos, el rey del lugar, no dudó ni un momento en emplearlo a su servicio. La fama del artista ya había llegado hasta el sur. Y junto a Minos, Dédalo vivió algún tiempo en paz. El herrero se transformó en arquitecto y escultor del reino de Creta. Como sabemos, un buen día, la mujer de Minos, Pasífae, se enamoró de un toro que el dios Poseidón había hecho surgir del mar. A la mina le gustó el toro.
Y Dédalo, para que ella pudiera satisfacer sus deseos, construyó una vaca de madera, disculpen ustedes. De este modo ella se metió dentro y el toro, engañado, consumó aquel amor bestial. Aquel amor bestial resulta del cual nació el Minotauro, aquel monstruo con cabeza de toro y cuerpo de hombre. Y Minos, el marido de Pasífae, avergonzado por aquellos amores, le ordenó a Dédalo que construyera un inmenso palacio llamado el Laberinto, formado por un embrollo tal de salas y corredores que nadie, excepto Dédalo, era capaz de descifrar. Y allí encerraron al monstruo, al Minotauro. Minos se mostró muy conforme con la obra de Dédalo, lo felicitó, lo recompensó con tesoros, pero al poco tiempo el rey se enteró, cosa que no sabía, de que Dédalo había ayudado a Pasífae a juntarse con el toro. Entonces lo encerró redondamente en el laberinto, pero Pasífae lo liberó. Dédalo quería volverse a Atenas, pero era imposible, no solo porque era una ciudad donde muchos lo tenían por asesino, sino también porque el rey Minos no estaba en absoluto dispuesto a perder a un arquitecto tan genial, y por las dudas había prohibido que sus barcos lo subieran a bordo. En rigor de verdad, era difícil entrar y salir de Creta si no tenías autorización. Había incluso un autómata, cuyo constructor era el propio Dédalo. El autómata también se llamaba Talos, como el sobrino asesinado, y recorría velozmente las costas de Creta y les tiraba piedras a las naves que se acercaban sin autorización y denunciaba a gritos a los que trataban de escapar. Finalmente, no me acuerdo quién fue que le sacó una clavija que contenía un líquido que le daba vida, y pues el autómata dejó de funcionar. Iba a decir que murió, pero era un autómata. Bueno, el caso es que Minos no lo dejaba salir a Dédalo. Pasaron los años, Dédalo se casó con una cretense y tuvo un hijo llamado Ícaro, como todo el mundo. El niño tenía tanta facilidad como el padre para las artes manuales, disculpen ustedes, y fue para Dédalo un consuelo, disculpen ustedes. Los años de destierro ya no importaban tanto, porque se entretenía con el hijo, inventando este y aquel artefacto. Cuando Ícaro creció, se pusieron de acuerdo para escaparse de Creta. La cosa no era fácil. Una noche, mientras miraba por la ventana de su taller, Dédalo vio pasar volando una gaviota. E inmediatamente se le ocurrió la idea de construir para él y su hijo Ícaro unas alas que le permitieran huir de Creta volando. Como se ve, el método de la invención, al menos en aquellos años, era siempre el mismo. Uno veía algo pasar por la ventana e inmediatamente inventaba un artefacto que emulaba las actividades de lo que uno había visto pasar. Ya hemos visto al comienzo de esta charla cómo, viendo la mandíbula de no sé qué pez y los dientes con forma de sierra, el sobrino de Dédalo, llamado Talos, inventó el serrucho. Y ahora, viendo volar a una gaviota, Dédalo inventó unas alas para volar. Se trata de estar atento a las cosas que suceden. Por ejemplo, Einstein vio un átomo pasar por su ventana, pasar silbando por su ventana, e inmediatamente inventó el átomo. Inventó la bomba atómica. Bueno, entonces para inventar unas alas empezaron a juntar plumas, como bien sabían los hermanos Wright. Para eso contó con la ayuda de Ícaro, que resultó experto en detectar plumas de gaviota. En algo hay que ser experto. Ícaro lo era en detectar plumas de gaviota en las playas desiertas. Juntaron cientos y luego las clasificaron una por una. Dédalo cosió pluma con un hilo muy fino
y después las pegó con cera. Ya con las alas listas, se acercó a su hijo y le dijo, vámonos. Y le pidió que no volara a demasiada altura para que el sol no fundiera la cera, ni muy bajo para que el mar no humedeciera las plumas. Se me dirá, es curiosa esta recomendación, siendo que conforme ganamos altura, en realidad la temperatura desciende a 1 grado por cada 180 metros. Pero Ícaro pensaba que, por el contrario, la temperatura se hacía cada vez más insoportable conforme uno se acercaba al sol. Sí, el sentido común se lo indicaba, sí. El sentido común se lo indicaba, solo que un científico no debe hacer caso del sentido común. En todo caso, Ícaro desobedeció aquellas órdenes y comenzó a remontarse hacia el sol. Vio cómo son los hijos de los artesanos cuando empiezan a probar las alas que el padre les ha construido. Poco después, Dédalo miró hacia atrás y vio como las plumas de las alas de su hijo flotaban en el agua. Elipsis, que les llaman. Casi un recurso cinematográfico. No vio cómo se caía Dédalo, vio ya las plumas flotando sobre el agua. Así que esto está contado de un modo cinematográfico, no del cine argentino, ciertamente. El calor del sol había derretido la cera, así que tenía razón Ícaro y no nosotros. Tenía razón Dédalo. E Ícaro se había ahogado. Dicen que Dédalo describió círculos alrededor del lugar hasta que el cadáver de su hijo salió a la superficie y luego lo llevó a una isla para enterrarlo. Y el lugar se llama ahora Icaria. Otros mitógrafos dicen que en realidad Dédalo huyó de Creta en barco y que en su viaje a Sicilia sucedió el accidente, que no era el de la cera derretida, sino más bien el de un barco hundido. El caso es que Dédalo llegó, supongamos que volando, hasta Cumas, allí donde la Sibila, cerca de Nápoles. Y luego le hizo una visita a Camico, en Sicilia, donde lo recibió el rey Cócalo. Allí Dédalo construyó cientos de edificios. Un buen día Minos se presentó en el reino de Cócalo buscando a Dédalo, porque se había quedado con la sangre en el ojo, Minos. Y el rey Cócalo intentó esconder a Dédalo, pero el rey de Creta hizo lo siguiente. Por todas partes donde pasaba mostraba una caparazón de caracol y un hilo, y prometía una recompensa a quien supiese pasar el hilo por los espirales del caparazón. Nadie podía solucionar el problema y Cócalo, tentado, el rey tentado, planteó la dificultad a Dédalo, y Dédalo le ató un hilo a una hormiga y metió el insecto en aquel pequeño laberinto y resolvió el problema. Entonces Cócalo, triunfante, le llevó a Minos la caparazón enhebrada, y Minos se dio cuenta de que Dédalo, el hombre más ingenioso de la cuadra, estaba allí. Cócalo tuvo que resignarse a entregarlo a Dédalo, pero antes de hacerlo, para salvarlo, encargó a sus hijas que mataran a Minos. Es decir, se lo entregó a Minos, pero primero lo mató. ¿Qué le costaba no entregárselo? No, se lo entregó, pero lo mató para que no pudiera llevarlo. En realidad lo mataron a Minos en un baño. Lo invitaron a bañarse. Las hijas del rey Cócalo. Dice, venga a pegarse una jugada. Le dijeron a Minos. Y con un invento de Dédalo, que era un sistema de cañería de agua caliente, le echaron agua hirviendo y lo pelaron como un chancho. Así se murió Minos, que después por acomodo fue de juez al Tártaro. Se fue con Sarpedón y Radamantis. Bueno, después de la muerte de Minos, estalló entre los cretenses y sicilianos una guerra terrible por aquel mismo asunto, ¿no? Imagínense, los cretenses acusaron al rey Cócalo de matar a Minos y qué sé yo. Dédalo se unió a Iolao, su sobrino,
y que el sobrino de Heracles, el que lo ayudó con la ira de Lerna. Se fueron a Cerdeña y allí Dédalo dio a este lugar cientos de obras que todavía sobreviven en aquel lugar y que se llaman Dédalas. Pero nunca más volvió a Atenas y nada se sabe de su muerte. Parece que se quedó viviendo por allá, trabajando siempre de artesano o inventor, y quizá no ha muerto. Quizá todavía está construyendo estos ingenios tan extraordinarios. Era una época que no admiraba mucho la ciencia aplicada, incluso despreciaba lo que hoy llamaríamos tecnología. Los griegos preferían la pureza del pensamiento. Cuando veían a alguien que aplicaba la ciencia, lo acusaban de vanáusico, de trabajar con las manos, y entonces es probable que no lo hayan querido tanto a Dédalo. ¿A quién dedicar esta charla? Bueno, a Talos, al sobrino asesinado de Dédalo, que para mí era mejor que Dédalo, para mí. ¿Y cuál es el argumento en el cual usted se basa para decir esto? No, para mí, para mí es el argumento. Para mí que era mejor, al menos para mí. Bueno, a Minos, pobre Minos, con la mujer que le tocó. La mujer le había preparado, porque Minos andaba con muchas minas, discúlpeme, el involuntario parónimo. Y entonces le había hecho un hechizo, Pacify, que algo tenía que ver con Circe, conforme al cual cada vez que Minos llegaba a la cúspide de un acto amoroso, salían de su cuerpo escorpiones e insectos venenosos, lo cual provocaba un cierto estupor en sus amantes. Un cierto estupor primero y la muerte después, porque los escorpiones lo primero que hacían era picar. ¿Y qué picaban? Bueno, a la dama que encontraban allí. Esto le dio una cierta mala fama, a Minos, que le alejaba a las amantes. Le decían, no es por nada, pero no es por vos. A él también le dedicamos, a todos los inventores en general que se pasan observando la naturaleza para inventar, si ven una gaviota, un avión, si ven un maxilar de pez, el serrucho, antes no había serruchos, o los había pero eran perfectamente inútiles porque no tenían esa similitud con los dientes de un pez, eran completamente lisos y la gente se pasaba serruchando inútilmente, claro, si me permiten la expresión. ¿Qué otro invento ha sido realizado así, mirando? Por ejemplo, mirando una de esas aves zancudas, un flamenco, por ejemplo, sí, inventaron los zancos. Siempre hay que mirar. Lo primero que hace un inventor es mirar la naturaleza, porque aprendemos todo de la naturaleza. O sea que todos los logros científicos y tecnológicos son una imitación de la naturaleza. Una imitación de la naturaleza, indudablemente telescopio, como mirando los ojos de los animales, el plumero mirando los animales con plumas. ¿Y el palo? ¿El qué? El palo del plumero. El palo guardelado. Bueno, hemos ido a la discoteca. ¿Estaba el discotecario? Estaba el discotecario y le encargamos discos sobre Dédalo, sobre inventores, sobre hijos desobedientes, sobre hadas que
se derriten ante la proximidad del sol, y nos dio el bello tango que se llama Ave de Paso, y que señala también un paso efímero. Lo canta su autor, el incomparable Charlo. Adelante, don Carlos. Ha llegado el momento, querida, de ausentarme sobre hasta cuando en mis labios se toma temblando una mueca que dice el adiós. Nuestro amor fue un amor del momento, mi cariño por y tu beso de miel y de raso, un beso sagrado que no olvidaré. Adiós, muñequita de todo, muchacha morena, tu amor tropical, exhala un perfume que dirige al hombre como una canción sentimental. La luna del río que queda fuera de las flores le cuenta que yo pasé por tu lado de aquel incansable, pasé por tu lado de corazón. Mi destino es andar en la vida y saber enseñar a tu lado. Se ha tenido este cielo rosado al conjuro de darte ese adiós. Perdonar mis promesas morenas, olvida mi locura de amarte. Buenos Aires me obliga a dejarte, y bajo esos cielos por ti soñaré. Adiós, muñequita de cobre, muñeca morena, tu amor tropical, dale un perfume que dirige al hombre como una canción sentimental. La luna del río entera, fuera de las noches, le cuentas que yo pasé por tu lado en la tierra incansable, pasé por tu lado de corazón. Perdona mis promesas morenas, olvida mi locura de amarte. Buenos Aires me obliga a dejar, y bajo esos cielos por ti soñaré. Ha cantado Charlo, de Charlo y Cadícamo, Ave de Paso. Lo ha cantado bien, parece, ¿cómo? Te agradezco estos aplausos de buen gusto en un mundo que no suele tenerlo. Muchas gracias.